Bueno, yo les doy la bienvenida a este espacio. Es nuestro panel de egresados que hacemos cada año en el marco de las actividades de promoción de la maestría en procesos urbanos ambientales del Centro de Estudios Urbanos Ambientales Urba-Meafit. Para mí es un placer pues, contar con tres invitados muy especiales, tres egresados de nuestro programa, tres egresados que son notables y cuya experiencia yo creo que muestran como eso que queremos de las personas que cursan este programa. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Gómez Aristizábal, soy la coordinadora académica de la maestría de Urban y voy a acompañar pues esta conversación que tendremos con estas tres personas que serán pues como los protagonistas de esta horita que tenemos de conversa. Nos acompañan Maristela Madero, que es abogada, también hace parte del grupo social de Cartagena. Tenemos a Daniel Pineda Guzmán, arquitecto y que trabaja en la APP de Medellín, liderando pues y trabajando en una iniciativa muy linda que nos va a compartir más adelante. Y Diana Carolina Martínez, que trabaja en EPM, ella es ingeniera ambiental, sanitaria, ¿cierto? Sí, sanitaria. Sí, sanitaria, perdón. Y pues ellos son tres egresados con tres perfiles muy diferentes. Nuestra maestría busca profesionales de diferentes áreas del conocimiento para que vengan acá a compartir un diálogo académico alrededor de cómo construir territorios más justos y sostenibles. Y un poco eso es lo que nos mueve como programa, de cómo aportar, de cómo incidir a los territorios, a las ciudades, y cómo integrar diferentes áreas del conocimiento en un diálogo más cruzado en el que no solo los arquitectos tienen una voz y tienen la palabra, sino en el que debemos abordar desde una mirada mucho más integral esa transformación de los territorios. Entonces, por eso, pues los invitamos a ustedes, tres personas con perfiles muy diferentes, pero también pues como con unas preocupaciones y el territorio pues en la piel, que ahorita pues más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de cómo se expresó en sus trabajos de grado, en su proceso pues también académico. Entonces les doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir pues este espacio de conversación para que las personas pues que nos vean y que estén conectadas conozcan la experiencia de la maestría a partir de sus voces, más que esa visión pues institucional o de lo que nosotros podemos contar, pues creo que es muy importante conocer la experiencia a partir de una persona pues que la vivió como estudiante y ahora pues como egresado. Entonces, muchas gracias Mari, Dani, Caro, bienvenidos a este espacio. Yo les voy a dar como este espacio para que saludemos pues al resto de invitados y también pues a las personas que se conectaron y ya iniciaremos la conversación un poquito pues de manera muy tranquila, haciendo ese viaje por su experiencia en la maestría en procesos urbanos y ambientales. Entonces no sé quién quiera empezar, le doy la palabra a Mari, que es nuestra invitada de Cartagena. Invitada extranjera. Invitada extranjera. Oye, no, qué chévere estar aquí con ustedes. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, yo vivo acá en Cartagena y trabajo y estoy, bueno, comprometida con el cambio social en mi ciudad. Ya les contaré un poquito qué es lo que hago acá hace ya varios años y bueno, que en algún a mis compañeritos que hoy están acá en este conversatorio. Entonces, bueno, chévere poder compartir este espacio con ustedes. Saludos a Carlos Cadena, que lo veo por ahí. Ay, sí, Cadena, bienvenido a este espacio. Bueno, Dani, adelante. Juli, hola, Mari, Caro y bueno, para todas las personas que están acá en la reunión, muchas gracias por invitarnos, muy rico, muy bacano este espacio porque finalmente creo que es un recurso importante para todas las personas que puedan estar interesadas o no pues, en estudiar la maestría. Yo creo que es muy bueno y ayuda mucho pues como ver la opinión de tres personas que ya cursamos pues como ese proceso y muy chévere, o sea, vamos a ser súper honestos con todo el programa, a contarlo desde otra perspectiva, más desde los estudiantes. Muy rico. Entonces, muchas gracias por invitarme. Gracias, Dani. Y Caro, bienvenida. Mil gracias por estar acá. Hola.
Juli, no, muchas gracias a ti y a la maestría por la invitación. Pues para mí siempre es un placer participar pues, como en los espacios en que está Urban. Digamos que para mí el proceso de la maestría fue un proceso muy bonito, entonces encantada de poder compartir en ese espacio con las personas que estén interesadas en cursar la maestría. Listo, bueno, entonces pues ya después de este corto saludo de nuestros invitados, a mí me gustaría iniciar la conversación con una pregunta y es ustedes cómo llegan a la maestría, cómo eligen cursar este programa. En general nuestros estudiantes siempre han llegado como con una preocupación, como les decía, como con un territorio en la cabeza o con un tema o con unas preocupaciones también que están ligadas con su trabajo profesional o con algo personal, pero ustedes particularmente, ¿cómo llegan a la maestría? ¿Qué los lleva a tomar esa decisión de emprender este camino? No sé quién quiera iniciar, lanzarse al agua así naturalmente. Si Pues, quieres, si quieres, no, dale, María, hágale dale, usted. dale. Bueno, ¿cómo llego yo? Bueno, a ver, em, yo trabajo acá en Cartagena en temas de calidad de vida, de transformaciones sociales, y bueno, me dedico mucho como al tema social, ¿verdad? Pero salen en el medio de todo el quehacer preguntas sobre la ciudad, ¿no? Preguntas sobre el territorio, preguntas sobre el ordenamiento territorial, sobre el ordenamiento ambiental, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo llego como con una, sí tengo un territorio, ¿no? O sea, tengo un territorio en el que estoy trabajando, que es la Unidad Comunera Gobierno 6 acá en Cartagena, un territorio además que está en el borde de la Ciénaga de la Virgen. Entonces llego con un territorio, pero con muchas preguntas sobre ese territorio. Entonces yo comienzo a buscar, ¿no? En el país cuáles maestrías me pueden responder un poco, me pueden ayudar a buscar el camino para responder esas inquietudes. Entonces, estuve explorando en el país y encontré varias maestrías que algunas tienen unos enfoques muy de investigación o unos como enfoques, diríamos, del saber muy específicos. Entonces, en el caso de la maestría de Urban, me interesó muchísimo, primero bueno, la interdisciplinariedad y como los temas transversales que se trabajan en este programa, pero además lo práctico, ¿no? Como poner esas preguntas en respuestas en un territorio, ¿no? En este caso, pues había muchas, ya comencé a revisar el trabajo que venía haciendo Urban y las preguntas se responden en el territorio, se responden, en este caso en Medellín, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero también en la zona de Urabá y bueno, tienen como muchas digamos, trabajos previos, pero sobre todo respondidos desde el territorio y eso a mí particularmente fue lo que me conectó con este programa. Dani, o Caro. Gracias, Mari. No, Juli, pues digamos que yo empecé a estudiar arquitectura en el año 2010 y muy rápidamente, digamos, en el pregrado nos tocó en la ciudad un debate público muy interesante, era que se venía la actualización del plan de ordenamiento territorial y en el año 2011-2012 Urban participa con el área metropolitana en Bio 2030. Y yo creo que a partir de ese momento, desde, pues para muchos de los que estábamos estudiando arquitectura en ese momento, digamos que se instala un debate que tiene que ver con el ordenamiento territorial, un poco como en nuestros inconscientes. Bueno, en el año 2015-2016 me vuelvo un usuario permanente de la bicicleta y creo que empiezan a aparecer como esos vínculos, un poco el interés por entender la planificación urbana desde los sistemas de movilidad y transporte, en ese sentido. Y finalmente estuve un poquito pendiente pues como de las clases abiertas que hacía Urban 2017, 2016 más o menos, hasta que ya finalmente en el año 2018 dije, no, yo creo que es chévere poder estar dentro de la maestría, ¿cierto? Entender qué es lo que hace el Centro de Estudios Urbanos, pues, además, y qué ofrece el programa. Y tuve una conversación, pues, con Carlos Cadena, que está por acá, y
y bueno, nos tomamos un tinto y hablamos un poco de lo que hacía pues la maestría, cuál era el enfoque, cuáles eran mis intereses personales también, que estaban pues muy cerca de los temas de movilidad y transporte, y encontré un espacio dentro de lo que nos ofrecía pues como la formación académica de AFIT en ese sentido. Y yo creo que ese fue como el paso a paso, pues tuvo mucho que ver definitivamente con Bio 2030. Yo creo que ese plan pues definitivamente dejó una huella en la ciudad y bueno, y le aportó muchos elementos pues como al debate público previo justamente al debate del POT en el 2014. Y yo creo que ese fue como el camino. Sí, muchos llegan a partir de lo que hemos hecho en el área de proyección social, pero ahorita abordaremos un poquito de eso. Y Caro, Bueno, en mi caso yo venía antes de empezar la maestría también haciéndole como un poquito de seguimiento a los productos de Urban, sobre todo pues como con lo que publicaban en redes. Me había parecido como muy interesante el trabajo, sobre todo ese trabajo como interdisciplinar. Yo trabajo en temas ambientales, mi enfoque es más en temas ambientales también muy relacionados con el agua, porque trabajo para la Vicepresidencia de Agua y Saneamiento de PM, pero además de trabajar en todo eso, trabajo en un equipo que también es interdisciplinar. Entonces, digamos que ese interés en aprender a entender los problemas desde varias disciplinas fue una como de las cosas que más me atrajo de la maestría y más esos problemas, digamos, territoriales que son tan cercanos pues como al quehacer de PM, mucho desde los servicios públicos, pero también entendiendo los servicios públicos como casi que un regulador del crecimiento de los territorios, así sea de una manera como formal o informal, y entendiendo también esos servicios públicos como que necesitan proveerse también de los servicios ambientales que incluso provienen pues como de otras regiones que no necesariamente están donde están ubicadas las ciudades. Entonces digamos que ahí como que me surgieron una cantidad de inquietudes, pero además hubo como un match con algo. EPM escogió unas maestrías específicas, unos programas de posgrado que le parecían interesantes a la empresa para sus profesionales, y yo justamente me postulé pues como a la maestría y pude obtener pues como el patrocinio también de la empresa para estar en Urban, y eso es precisamente porque es una maestría muy práctica, o sea, en la que se puede ver, o sea, o los resultados finalmente de nuestros trabajos de grado son cosas que se podrían como implementar en acciones por parte de las diferentes instituciones. si ustedes hablan de algo que yo creo que apunta al centro de lo que es la maestría y al hecho de cómo ha crecido Urban, que pues aprovecho la cuña, estamos cumpliendo 11 años este año y a diferencia de empiezan como centros académicos y centros de pensamiento con unos programas y después van creciendo como hacia esos trabajos de consultoría o más de conexión con el sector pues externo. Urbam empieza un poco al revés, empieza más desde el trabajo con entidades, un poco como avanzando en esos territorios, conociéndolos desde la experiencia mucho más práctica, y ya después surge la maestría y después surge el pregrado, pero un poco recogiendo como esa experiencia ya vivida desde la práctica. Y creo que eso que cada uno de ustedes señala de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad, del abordaje de los problemas en los territorios, con las comunidades desde la práctica, es un poco ese ADN de Urban que nosotros lo hemos llamado como el proyecto Urban, que es concretar esas herramientas que nosotros ya hemos explorado desde el área de proyección social, ya como una metodología que aplicamos y que implementamos pues en la maestría. Y ese abordaje práctico yo creo que ustedes resaltan definitivamente un factor diferencial, y esa cercanía con el territorio también viene de esa cercanía que nosotros tenemos con esos territorios que hemos considerado estratégicos y en los que hemos pues como volcado mucha de nuestra experiencia y también nuestras reflexiones que cruzan temas pues de esos territorios emergentes y también pues de debemos enfrentar pues como ciudades del sur global, que pues es algo que siempre le llama la atención como a nuestros estudiantes y siempre en estas conversaciones sale como a la luz. Pero bueno, ustedes toman esta decisión de embarcarse en este viaje bien intenso, bien retador, de enfrentarse pues a compañeros de diferentes disciplinas,
una gran parte arquitectos, pero otra parte, pues nosotros en este momento tenemos historiadores, antropólogos, ingenieros ambientales, ingenieros sanitarios, biólogos, ecólogos, abogados, trabajadores sociales. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Ustedes vienen de áreas del conocimiento muy diversos. Me imagino que la experiencia también fue pues, muy diferente. Yo creo que todos vienen con unas expectativas que esto luego se concreta en la experiencia, en el día a día de la maestría, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿Cuáles fueron como esos elementos que o los conectaron o los desconcertaron un poco o bueno, también los transformaron pues de manera profunda durante esos 2 años que estuvieron en el programa? A mí Mari se me quedó congelada, no sé si está con nosotros. Sí, se quedó congelada. Mari está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, estoy. pero te nos quedaste congelada, como la imagen. Ándale. ¿Qué hago? Si quieres apaga la cámara y Ahí, vuelve a prender, a ver si revive. allí. Listo, ahí ya, súper. Bueno, bueno, yo creo que aprovechando que estrenamos imagen en movimiento de Mari, le damos la palabra para que nos cuente cómo vivió esa experiencia, cómo fue empezar en la maestría y cómo fue todo ese viaje desde tu mirada. Viaje físico, ¿no? Desde, Sí, desde también, Cartagena además. hasta Medellín todos los meses. No, pues fue bien interesante. Primero, como conectarme con una ciudad distinta, ¿no? A la mía y con gente también, muchas de Medellín, pero también de otras ciudades. Yo creo que eso es valiosísimo. Tener ese intercambio cultural es una de las ganancias de todo este proceso. Y por supuesto la interdisciplinariedad. Yo creo que eso es lo que más nutre la mirada, ¿no? La mirada, en este caso, bueno, yo soy abogada y no litigo, sino que trabajo en temas de desarrollo. Eh, pero claro, uno tiene una formación que también marca, ¿no? Cómo mira las cosas, cómo se enfocan las preguntas, en los problemas. Y fue muy interesante eh, leer los problemas desde la mirada de los compañeros, ¿no? De los arquitectos, de Daniel, como también tenía como un pensamiento muy profundo y analítico, pero a la vez muy práctico, en el sentido de que a mí me sorprendía muchísimo, Dani, cómo concretaba las cosas, ¿no? Cosas que no hacemos muy bien los abogados. Pero también los ingenieros y los sociólogos. Yo creo que esas discusiones del aula, desde esas distintas miradas, es lo que más nutre el conocimiento, ¿no? Y también se descubre, pues, aristas que no estaban presentes, pues, al inicio de la discusión individual o de las preguntas individuales. Eso yo creo que para mí fue lo más valioso y por eso cuando llegó la pandemia me dio también muy duro, ¿no? No poder estar presente, no poder tener esas conversaciones no solo del aula, que bueno, en lo virtual se logra, ¿no? Un poco, pero no, claramente no con el alcance pues que da la presencialidad. Y por supuesto las conversaciones fuera del aula, que a veces son las más chéveres. Entonces, yo rescataría como esa interdisciplinariedad, esa diversidad de miradas y de aproximaciones a mi aprendizaje. Creo que eso lo valoré muchísimo. Y aún, o sea, mi mirada desde lo social hoy es distinta en el sentido en que puedo ponerme también en el zapato de las otras disciplinas para mirar los temas. Sí, yo quisiera, pues aprovechando esto que mencionas de esas discusiones entre las diferentes disciplinas y un poco romper como esos límites disciplinares que de cierta manera lo condicionan en la facultad cuando está haciendo el pregrado, que es un poco la invitación a la maestría, que puede ser una invitación
algo incómodo al principio de generar esos diálogos, de ponerse de acuerdo con los compañeros que son de otras carreras, que tienen, como decía Mari, como una mirada desde leyes o desde la arquitectura o desde la ecología o la biología. Quisiera darle la palabra a Caro, que pues yo creo que también vivió una experiencia similar desde su experiencia, como nos contaba en lo profesional, pues sí ha tenido como ese intercambio con otras disciplinas en el trabajo, pero bueno, ¿cómo es en la maestría? Ya que los diálogos son un poquito, bueno, la intensidad, por ejemplo, horaria a la que ustedes están sometidos mensualmente, que son 4 días y noches, que casi que los secuestramos para que estén acá vinculados y conectados con el programa. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo viviste todo ese proceso? Sí, yo diría pues como que lo que dice Maristela, y lo empezamos a decir desde el principio, que las cosas más valiosas que tiene la maestría es como esa interdisciplinariedad, pero digamos que no es una cosa que surge tan fácil, porque como tú lo dices, Juli, uno llega desde su profesión como muy encasillado a mirar el problema desde la formación que uno tiene. Entonces, desde el primer semestre de la maestría es casi como, venga, pongamos esta cabeza a ver las cosas por fuera de esa cajita, que es como la formación académica que trae cada uno. Y claro, yo digo que incluso la maestría me ha servido para eso, porque yo sí trabajo pues como en un equipo interdisciplinario desde hace muchos años, pero incluso en esos mismos equipos interdisciplinarios, muchas veces entidades públicas para las que yo estoy, terminamos viendo los problemas dentro de esa misma cajita y nos cuesta un poco ver cómo ese panorama sombrilla y entender las problemáticas de los territorios desde esas diferentes disciplinas. De hecho, para mí personalmente, y aprovecho pues como el espacio, porque la idea es que las personas que quieran estar en la maestría como que también lo sepan, ese primer semestre fue duro en ese sentido, fue duro salirme como de esa caja de pensamiento, que son las herramientas que yo ya traía por mi experiencia profesional, por mi formación. Yo hice una maestría que sí era netamente académica, y en esas maestrías que son netamente académicas es un trabajo muy individual, pues un trabajo como muy específico desde la disciplina que uno quiere abordar, y aquí es otro cuento. Aquí es entender problemas en contextos territoriales desde diferentes miradas, y a veces los tienes que ver como equipo desde el punto de vista ambiental, a veces aunque sea ambiental, mirarlo desde lo social o mirarlo desde todos los panoramas. Entonces es un proceso que me parece bonito, pero también es un proceso difícil y de querer de verdad cómo hacerlo. Sí. Y Dani, ¿cómo lo vivió? También que es arquitecto y que de pronto es más cercano como a esos temas territoriales, a lo espacial, pero yo creo que también ese primer semestre los descoloca y los despeluca un poquito a todos. Juli, del todo, pues, y un poco lo que decía Caro, completamente de acuerdo. Yo creo que el primer semestre es un golpe fuerte porque, o sea, finalmente yo creo que, digamos que los arquitectos sí estamos un poco acostumbrados a trabajar con varias disciplinas, ¿cierto? Pero finalmente son las mismas 4 o 5 disciplinas. Entonces, digamos que los debates y las conversaciones con abogados, con politólogos, con comunicadores, historiadores, definitivamente, digamos que nos sacan a todos un poco de nuestra zona de confort. Pero creo que justamente en la ruptura de esos límites, digamos como disciplinares, es donde está justamente como la construcción de nuevo conocimiento, y creo que eso es justamente, yo diría, el plus más importante que tiene pues la maestría, y es que encierra en un salón a 25 personas con profesiones súper diferentes a debatir sobre un tema, digamos, de interés público, y yo creo que ahí es donde está justamente la construcción de conocimiento pues de la maestría, y esa diversidad y esa casi que la necesidad de cooperar, porque un poco el trabajo interdisciplinar se transforma en eso al principio, ¿cierto? Es como de rápidamente superar las diferencias que puedan existir y rápidamente empezar a cooperar para lograr pues como acuerdos y puntos comunes. Entonces, definitivamente eso es lo más valioso que tiene la maestría. Yo creo que de una vez, para todas las personas que vean este video, es dificilísimo. El primer semestre es un golpe muy duro, pero con toda seguridad que los siguientes 3 semestres son de puro aprendizaje en ese sentido. Y es que vamos a tener discusiones desde enfoques que nunca antes habíamos experimentado. Es decir,
creo que ahí está pues como el valor agregado. Sí, ustedes tocan algo que también hemos conversado mucho en estos espacios y cuando elaboramos pues como documentos alrededor de la maestría, y es, bueno, hay un ambiente de aprendizaje que se da por ese intercambio entre profesor-alumno, que pues nuestros profesores, a diferencia de otros programas, no vienen solo de la academia, sino que vienen de esa conexión con el mundo profesional, o hacen parte de los equipos que toman decisiones en los territorios, o son asesores en temas ambientales en instituciones, o son líderes comunitarios. Bueno, un poco ese grupo de profesores pues da como una diversidad y posibilita un diálogo diverso, pero lo que ustedes hablan de ese diálogo entre compañeros y la posibilidad de aprender de, sí, como ese ambiente con los otros estudiantes, es algo que muchas veces no se da en otros programas, y que siempre sale como en la conversación, esa posibilidad de que en esos diálogos que pueden ser dolorosos de intercambio, de que no es que porque seas ambiental, entonces ese va a ser tu tema en el trabajo, porque sos social, entonces ese será el tema que abordarás, sino que un poco lo que se busca es que se ponga sobre la mesa todos los temas, las capacidades que cada uno tiene, pero que a partir de eso se construya un diálogo mucho más cruzado, mucho más integral, en el que no es que cada uno se lleva su parte del trabajo y lo hace, sino que pone su aporte y después eso se revuelve, se revisa entre todos, se pasa por la mirada de todos. Entonces es bonito que ustedes lo digan, porque es algo que hemos notado que es esa posibilidad, pues que haya un proceso de aprendizaje alumno-profesor, pero también alumno-alumno, y que los mismos profesores también aprendan de sus estudiantes y se lleven eso también para sus trabajos y su experiencia profesional. Creo que eso es algo bien valioso y que hace parte como de esos aprendizajes que creo que deja la maestría, inclusive para nosotros pues que estamos ahí constantemente acompañando este proceso con los estudiantes pues que los han antecedido y que pues lo siguen en estos años. Bueno, yo creo, ustedes nos han hablado de interdisciplinariedad, de un poco cambiar esa mirada. ¿Qué otros grandes aprendizajes ustedes creen que les ha dejado pasar por esta maestría? Adicional de lo que ya han mencionado, ¿cuáles son como esas, digamos, como esas herramientas o esas cosas que ustedes ya después de la maestría se llevan como en su mochila profesional, o esas gafas que tienen pues después de haber pasado por 2 años de esta metodología, de estar cerca a estos territorios, a esta complejidad pues que abordamos en los laboratorios y que un poco vamos tejiendo pues en estos 2 años? ¿Quién quisiera contarnos? Pues ¿Quieren? yo quiero contar. Con Dale, Caro. Maricela, que no se pierda la costumbre. Mari, empieza así, que para que no perdamos la costumbre. Empezar por la de Cartagena, por Cartagena, empecemos por Cartagena. Empecemos por la C, Cartagena. No, quería mencionar una cosa que es una gafitas que me puse, que son todos los temas ambientales. Como les dije, yo trabajo en temas sociales y comunitarios. Digamos que esa es mi experticia, eh, y trabajo metodologías comunitarias y temas de planeación comunitaria, pero lo ambiental, que por supuesto eran preguntas, como dije al inicio, que surgían, pues yo no lo tenía como tan incorporado en la digamos, en el enfoque, ¿no? Del trabajo, y eso me quedó. O sea, realmente esa gafa fue muy importante y fueron las clases que más disfruté, las que tenían que ver con ordenamiento ambiental. Valoro muchísimo la experiencia de los profesores, que ya le mencionaba Judy, de los profesores que además tenían, digamos, tenían la experiencia de la política pública ambiental. Eso a mí me parece súper, súper clave, sobre todo para los temas que yo trabajo, ¿no? Que son temas aplicados, son temas de desarrollo. Entonces, me quedé con esa gafa y ya no me la voy a volver a quitar, porque me parecen de la mayor importancia. Y sobre todo, las preguntas
que uno debe hacerse, ¿no? Para tocar los temas ambientales. Es un poco distinto como hablar en general, ¿no? de la problemática ambiental, sino cuáles son esas preguntas frente a un territorio que tiene un potencial ambiental y tiene un cuerpo de agua y tiene una franja paralela en la en caso de la Ciénaga de la Virgen. Entonces, todas esas herramientas yo creo que son, para mí han sido súper valiosas y de verdad hicieron ahí un clic en la forma en la que yo abordo mis problemas, ¿no? Mis problemáticas comunitarias y el desarrollo. Sí, eso es clave, eso para nosotros siempre es como la base de todo y de donde empezamos como a entender los territorios. Y, y bueno, para Mari, que venía de ese mundo social, fueron los temas ambientales, para Caro, que venía del mundo ambiental, ¿cuáles fueron esas otras herramientas o esas otras gafas que le tocó ponerse y que ahora lleva en su recorrido profesional? Juli, es que precisamente yo creo que ese es como el resultado de ese trabajo como interdisciplinar, esa capacidad como de poder mirar las problemáticas desde diferentes disciplinas, porque sí, como lo decía Mari, ella trabaja más, o su experiencia ha sido más como con el trabajo social, el mío es al contrario, ha sido como más con el trabajo ambiental, pero sí, las gafas que me llevé de la maestría es precisamente eso, o sea, de poder como involucrar a las comunidades como en la solución de sus propias problemáticas, o sea, en la solución de sus territorios. De hecho, una de las conclusiones de nuestra tesis estuvo muy basado como en ese enfoque donde la comunidad es todo y lo ambiental es poquito, no salen las cosas bien, o donde es al revés, tampoco salen las cosas bien. Fue una de las conclusiones de nuestro trabajo de grado. Y creo que es eso, como poder entender las problemáticas desde un enfoque socioecológico, que en este caso era como el enfoque de nuestro trabajo de grado, que las cosas trabajadas como desde la comunidad tienen unos resultados o pueden tener unos resultados distintos. Y de hecho es algo que me he llevado como para el quehacer o para la visión de las problemáticas que me toca abordar en el trabajo. Y yo quería como mencionar otra cosa que además como de esa parte conceptual, la maestría da como una cantidad de herramientas metodológicas que son importantes como para entender los problemas, o sea, herramientas, bueno, yo de eso ya tenía pues como un poquito de fortalezas, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con sistemas de información geográfica, con entender los problemas de una manera gráfica, que ahí Juli es una gran artífice como de ese cambio de chip. A mí ahora todas las presentaciones me parecen súper feas. Como aprender a hacer cosas tan sencillas como aprender a leer y a poner las problemáticas de un territorio de tal forma que cualquiera lo pueda entender, porque muchas veces en los trabajos de laboratorio los jurados pueden ser personas o muy expertas en la temática o pueden ser personas de la comunidad. Entonces, ¿cómo expreso esa idea que se quiere expresar para que cualquier público sea capaz como de entender lo que se está planteando? Entonces, sí, por un lado eso es la capacidad de cambiarme las gafas e incluso de ponerme un lente de uno y un lente de otro para poder entender las problemáticas, y por el otro lado una cantidad de herramientas metodológicas que creo que son muy potentes para el ejercicio de nuestras profesiones. Sí, sí, ahí yo me disculpo también por ponerlos al régimen de la representación gráfica, el mapeo, de exigirles cierta claridad y uso de ese tipo de herramientas que, pues, para los arquitectos está más naturalizado, pero encontrarse con personas de otras profesiones pues, que no les ha tocado eso y que pues no les tocará, pero al menos ya ahora si se sientan con el que hace la cartografía o con el que arma los gráficos, pues ya pueden como tener una interlocución en la que ustedes puedan exigir más claridad o ver qué otras herramientas pueden utilizar. Dani, ¿qué cree que han sido como esos grandes aprendizajes o eso que se lleva en su maleta después de la maestría?
Uli, sí, yo me acuerdo que esta pregunta también nos la hacían como en la última sesión pues, de la maestría, como cuál creen que ha sido el mayor aprendizaje, y yo me quedé con una frase, y es que yo creo que la maestría nos enseña un poco como la virtud de la ingenuidad, un poco porque si bien estamos hablando como de algunos lentes desde el enfoque ambiental y social, yo siento cada vez que hay un debate, digamos dentro de los salones de clase, lo que sucedía era que un abogado tenía una opinión completamente diferente a la de un politólogo y el ingeniero ambiental tenía una opinión completamente diferente, es decir, todos los problemas tenían abordajes tan complejos y tan distintos que yo siento que definitivamente esas visiones múltiples y sobrepuestas como por capas un poco me enseñaron como la virtud de la ingenuidad, pues a entender que los problemas son mucho más complejos de los que los, digamos, los retos de ordenamiento territorial eran mucho más complejos de lo que me había imaginado y que había tantas personas participando en su abordaje que definitivamente había que darle como un baño, pues como no sé, como de humildad y entender pues esos retos. Entonces creo que la virtud de la ingenuidad es súper importante. Sí, sí, eso también es clave, pues y de pararse como frente a una mesa, sí, con la humildad, no creyendo pues que uno se la sabe todo, sino también escuchar mucho. Creo que eso, y por eso pues como el tema del diálogo siempre es algo que cruza como nuestro trabajo. Yo quisiera pasar Y a, sí, puedo decir dime. algo, y es que además a los arquitectos nos pasa permanentemente en asuntos de ordenamiento territorial, ¿cierto? Y es que pues, un poco han asumido cierto liderazgo, entonces yo creo que justamente enfrentarse a esas opiniones de diferentes profesiones es lo que había como enriquecido el debate. Yo creo que justamente pues, para los que estudiamos arquitectura y nos enfrentamos a retos de ordenamiento territorial, eso es pues, un llamado súper importante y un aprendizaje enorme que nos queda pues, de la maestría. Perdón por la interrupción. No, antes, muchas gracias. Yo quisiera, ya pues estamos como en la conversación y yo quisiera pasar a un tema que para mí pues es de los más emocionantes y es el trabajo de grado, que los tres pues trabajaron en territorios muy diversos, con retos bien complejos. Bueno, Mari y Caro se traslapan en un punto, pues en cuanto a territorios, pero creo que con unas miradas pues también diversas, con unos aportes muy valiosos a esas problemáticas que abordaron y también pues a esos territorios en los que trabajaron. Yo quisiera que acá nos detuviéramos un poquito porque muchas veces nuestros aspirantes se preguntan, bueno, ¿y cuál es el resultado de todo esto? O yo como trabajador social o como ingeniero ambiental o como biólogo, como arquitecto, puedo realizar un aporte en el marco de la maestría. Entonces muchas veces nosotros, pues la respuesta que les damos a esto es, vean nuestros trabajos de grado y un poco miren cuál es como esa imagen final del proceso que llevan nuestros estudiantes. Entonces yo quisiera que muy brevemente nos contaran cómo fue ese proceso del trabajo de grado, cuál fue ese territorio en el que trabajaron, con quién, porque hay muchos, se cruzan como esos, lo que nosotros hemos llamado diálogos improbables, en los que, por ejemplo, la semana pasada hablábamos con Santi Londoño, entonces nos contaba de su unión con el ACA, él siendo un abogado, el ACA siendo un rapero de agricultor. También hablamos con María Claudia, entonces nos habló de su trabajo con Caro, ella como politóloga, Caro como ingeniera sanitaria, y así pues Dani con Diego, y pues Mari hizo el trabajo sola, pero también a partir de su directora también se generó como un diálogo interdisciplinar interesante. Entonces me gustaría como que nos detuviéramos alrededor de ese capítulo del trabajo de grado, que es un capítulo central en la experiencia de la maestría, y creo que es el capítulo como que se llevan como más en la piel y que un poco donde vuelcan todas esas preguntas existenciales, donde hacen como ese proceso también como de empezar a filtrar todo lo que aprendieron en la maestría y volcarlo en este ejercicio que deben hacer pues además en tiempo récord, y que ustedes pues lograron con mucho éxito y han sido pues como de los mejores trabajos que hemos tenido en los últimos años. Entonces creo que es importante que nos tomemos un ratico para que nos cuenten, porque también es la posibilidad de que nuestros aspirantes que podrían hacer al final de la maestría. Entonces ahí sí, no sé quién quiera empezar, siempre empezamos por Mari, no sé si
queremos seguir ese orden o si lo queremos invertir para que nos cuenten así brevemente esa historia del capítulo del trabajo de grado. Te doy la palabra, Dan. Dani, adelante. Tiraste al agua, Maristela. Mentira, no, dale, pues digamos que además de los retos que vive Juli, es que nos tocó hacer un trabajo de grado en el pico de la pandemia, y eso representaba pues muchos retos en términos de trabajo de campo y demás. Yo creo que cuando contamos como la historia resumen de nuestro trabajo de grado, Diego, mi compañero que es sociólogo, bueno, nosotros en una de las salidas de campo que tuvimos y en la maestría trabajamos en Bello Oriente, Ladón de la Cruz, pues aquí en la ciudad de Medellín. En una de las salidas, pues nos hacíamos algunas preguntas sobre la dificultad y los retos que enfrentaban muchas de las personas que habitaban en estos 3 barrios de la ciudad para desplazarse, es decir, para llegar y salir de sus lugares de residencia y desplazar de sus lugares de trabajo. Entonces, cuando ahondábamos en conversaciones, pues incluso muchos de los hombres que habitaban estos lugares pues tenían motocicletas y su desplazamiento era más sencillo, pero por ejemplo, las mujeres tenían unos retos particulares. Entonces, de algunas de esas salidas de campo dijimos, no, pues madre, yo creo que vale mucho la pena hacernos preguntas conceptuales sobre cuáles son los retos que enfrentan las mujeres que habitan territorios de ladera en la ciudad de Medellín desde un punto de vista pues, de movilidad y transporte. Y así fue como, digamos, fuimos llegando pues como a la definición de nuestro tema de tesis de grado, y abordamos estos retos. Nosotros, digamos que metodológicamente, y esto no es menor, y hoy siempre sale pues a la luz, teníamos algunos instrumentos y algunas intenciones, queríamos saber cómo se movían las personas que habitaban en el barrio de Oriente, queríamos poder conversar con muchas de las mujeres con las que habíamos hecho algunos ejercicios pues, en algunos de los semestres de la maestría, y muchas de las herramientas que diseñamos inicialmente cuando estábamos empezando nuestro trabajo de grado pues implicaban mucha presencialidad, encuestas, entrevistas, conversaciones, digamos, pues muy físicas, ¿cierto? Para poder desarrollar las conversaciones y la información un poco que queríamos reconocer de sus dinámicas de movilidad. Eso fue 2020, junio de 2020, empezamos, digamos, ahora sí oficialmente a avanzar en nuestro trabajo de grado y bueno, estábamos en el pico más duro de la pandemia y tuvimos que dar un tirón de súper duro pues a la metodología y venga, ¿cómo resolvemos esto? Y nos devolvimos pues un par de años, entonces terminamos haciendo llamadas en tripartita. Yo me acuerdo pues que yo no hacía una tripartita por teléfono hacía 10 años, desde que era pues un adolescente y llamaba a mis amigos y literalmente nos tocaba a Diego y Daniel estar en una llamada tripartita con muchas de las mujeres con las que trabajábamos, con doña Marta, doña Lucero, otra vez tratando de entender desde un teléfono. Diego, que es sociólogo, me lo explicaba súper bien y me decía, Dani, es que no sabes lo difícil que es interpretar una respuesta si no podemos analizar, por ejemplo, el lenguaje corporal, las emociones, la corporalidad de la persona que está detrás de la llamada. Entonces, nos enfrentamos a muchos de estos retos, nos tocó ser súper creativos con el desarrollo de metodologías, terminamos haciendo mapitas y enviándolos por WhatsApp. Muchas de las mujeres con las que trabajamos tenían celular, eso fue una ventaja enorme, podíamos compartir algunos instrumentos y algunas herramientas y bueno, terminamos haciendo como un diagnóstico pues muy de estas dinámicas de movilidad, cómo se mueven por el territorio y cuáles eran las barreras que enfrentaban muchas de las mujeres que habitan en los territorios de la era de la ciudad de Medellín. Y nuestra tesis terminaba pues como planteando algunas propuestas desde diferentes enfoques, unas muy de pequeña escala, o sea, proyectos rápidos de infraestructura y transporte que la alcaldía, digamos, directamente podría empezar a ejecutar, pero también algunos asuntos más estructurales desde un enfoque de política pública para un poco, digamos, rebalancear las asimetrías que existen en términos de movilidad y transporte en la ciudad de Medellín. Y una cosa muy puntual, pues para no hablar media hora de esto, era que asuntos muy básicos, y era que el 55% de las mujeres hacían la mayoría de sus desplazamientos caminando, por ejemplo, y literalmente en Bello Oriente no existen los andenes, o sea, la infraestructura es súper deficitaria. Entonces teníamos un montón de adultos mayores de 80, 85 años que se veían literalmente pues, restringidas al espacio de su residencia, no podían ir a tiendas a satisfacer algunas necesidades básicas y dependían de muchas estrategias comunitarias pues, que ha creado, digamos, la comunidad con algunas personas para poder solucionar como estos retos. Entonces encontramos asuntos súper interesantes para entender esos retos de las mujeres en la era y creo que terminamos planteando pues, un montón de estrategias y opciones de muchas escalas para que esperemos algún día pues, se aborden desde, creo que sobre todo desde la alcaldía. Digamos que muchas de las iniciativas quedan planteadas desde la alcaldía, pero también desde el trabajo comunitario. No sé, Juli, si hay preguntas puntuales. Yo puedo hablar de esto 2 horas, usted me para.
No, pero yo creo que nos das una mirada general de cuáles eran esos retos y algo que para nosotros es clave y que lo vamos a ver cuando Caro y Mari participen, y es como aventurarse a proponer, que también es un espacio que permite la maestría, que en otras maestrías pues el tema de llegar a la descripción es suficiente, de entender el problema y un poco describirlo, pero ya aventurarse a proponer, a buscar incidir, es algo que hasta ahí pues muchos de estos programas no llegan porque pues el tiempo no da o porque, no sé, muchas condiciones, pero un poco lo que nosotros buscamos con este programa es que desde nuestros trabajos de grado se busque incidir en los territorios. Y pues si bien no sea como llegar a la acción, sí, y lo vamos a ver pues más adelante, yo creo, es, bueno, de estos trabajos de grado podemos no solo pensar que van a quedar anaquelados en la biblioteca, sino que van a tener una vida después de la maestría, ya sea a través de nuestros egresados, o ya sea a través de lo que en Urban podamos ir aportando, ya sea desde que lo tomemos como estudio de caso también más adelante en otro espacio de la maestría. Yo creo que eso es clave lo que mencionas, y ahí nos das un buen resumen, no solo de la problemática, sino también de esas búsquedas que ustedes tenían. Y algo que es clave, a Caro no le tocó, se salvó por poquitos meses, enfrentar ese reto del trabajo de grado desde la situación de la pandemia, las limitaciones de no poder salir a campo, reinventar toda la metodología para la virtualidad, que no estábamos tan preparados para hacerlo, pero que lo hicieron y lo lograron muy bien. Entonces, bajando de las montañas del borde urbano rural de Medellín, ¿qué tal si nos vamos para Turbo y ahí con Cartagena? Caro, yo creo que va a ser el link para después darle la palabra a Mari, que nos cuente cómo fue ese capítulo en su historia de la maestría. Entonces, Caro, adelante. Listo, Juli. Yo lo primero que quisiera decir es que me parece como muy valiosa también la oportunidad que da la maestría de hacer un trabajo de grado como en equipo, en el que finalmente se puede como llevar a cabo pues como esa visión interdisciplinar de una problemática. A veces hay personas que pueden tener esa idea lista como desde el segundo semestre. En el caso mío no fue así, de hecho porque nosotros veníamos también como con unas necesidades de involucrar territorios, tanto María Claudia, que fue mi compañera, como yo, que tuvieran que ver con las organizaciones para las que trabajábamos en ese momento, que a las dos nos estaban como patrocinando la maestría. Pero a la final, pues sí nos parece muy importante como tener ese trabajo conjunto y aprovechar pues como esa oportunidad, y terminamos entrelazando territorios que eran de interés para los dos, que tenían unas problemáticas como similares, a pesar de que eran como dos escalas distintas. Nuestro trabajo de grado se llama Asentamientos informales en manglares, propuestas para una transición socioecológica hacia la sostenibilidad. Y básicamente lo que busca el trabajo es proponer algunas acciones a partir de una lectura del territorio, que es una lectura en clave del sistema socioecológico, en eso que decíamos ahorita de no entender las problemáticas solamente desde el componente social o solamente desde el componente ambiental, sino cómo lo social afecta al ambiental y cómo lo ambiental termina afectando la comunidad, o sea, cómo se puede crear a partir de esa relación un círculo vicioso donde digamos que ese crecimiento sobre el manglar y esa comunidad que está ahí genera unas afectaciones y un deterioro de ese ecosistema, y cómo podemos pasar de ese círculo vicioso a un círculo más virtuoso en el que esas comunidades se pueden beneficiar de las contribuciones de la naturaleza para la gente que brinda el manglar, y al mismo tiempo estar cuidando ese manglar. Y digamos que fue bastante retador porque eran dos territorios con unas problemáticas similares, pero las escalas son distintas y los contextos son distintos. La manera en que las instituciones han abordado las problemáticas son muy distintas. Mientras en Turbo estaban muy preocupados por ver qué hacían con la comunidad, en Cartagena estaban más preocupados porque pues, las instituciones públicas como tal más preocupados
porque estaban talando el manglar, pero no haciendo tantas cosas por ver cómo resolvían el tema, pues como del asentamiento informal con la comunidad, y de ahí surgieron una serie como de propuestas. Digamos que si bien el trabajo se dio como en unos territorios muy específicos, para mí también fue muy valiosa pues como la metodología que hicimos con María Claudia. De hecho tengo muchas ganas, ahora tengo un reto pues como en la empresa, tengo un rol de gestionar un equipo de gestión del entorno, de poder llevar de alguna manera esa metodología también para entender algunas de las problemáticas de las cuencas del Valle de Aburrá, tanto pues como de las que reciben vertimientos por parte de nosotros, como de las cuencas que son abastecedoras del acueducto, que creo que sería pues como un ejercicio bien chévere poder llevar como esa manera de leer el territorio y de proponer soluciones. Entonces sí, un trabajo de grado del que quedamos, con el que quedamos muy contentas y del que quedamos muy enamoradas María Claudia y yo, y que creemos que se puede trasladar pues como a otras problemáticas socioambientales. Muy interesante eso que nos dices, esa posibilidad de replicar la metodología, que me imagino pues que Dani también lo ha pensado desde el trabajo que realiza. Y Mari, que también le tocó vivir este proceso pues sola y también en el marco de esta pandemia que nos enloqueció un poco a todos. Sí, sí, sí. Bueno, fue para todos los que fuimos investigadores pandémicos, eh, esto que ocurrió con los procesos pues, de investigación. Yo hice una investigación, es decir, yo me propuse hacer un ejercicio muy reflexivo, muy investigación, pero además con una, digamos, una parte aplicada, ¿no? Porque también era para la comunidad para la que trabajo, con la que trabajo. Y justamente es la comunidad, en el caso de Cartagena, con la que trabajaron María Claudia y Carolina, que es la unidad comunera de gobierno 6. Y fíjate que a mí me sirvió mucho el trabajo de ellas porque también me abrió la posibilidad de nuevas preguntas, ¿no? Ellas tenían una línea desde la propuesta de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Yo me quise volver un poquito atrás y preguntarme por qué la gente ocupa informalmente esas zonas, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Carolina, que eso profundiza la ya problemática enorme que hay de degradación ambiental. Pero yo tenía una pregunta sobre ese comportamiento, ¿no? ¿Por qué la gente ocupa informalmente esa zona? Entonces ahí encontré unas respuestas muy interesantes y me sirvió mucho la reflexión que ellas hicieron previamente. Entonces yo diría que mi trabajo es una profundización del de ellas. Por un lado, muy desde mi formación, ¿no? Como abogada, yo quise entender el tema desde lo institucional, ¿no? Desde el análisis institucional. Entonces me pregunté cómo gestionar de manera sostenible el borde urbano de la Ciénaga de la Virgen, ¿no? Que es la zona donde yo trabajo, para mitigar la vulnerabilidad socioambiental de sus habitantes. Entonces, pues trabajé sobre una matriz de vulnerabilidad socioambiental que construí y un poco lo que entendí es que hay unos ciclos de retroalimentación negativa en los sistemas en este tipo de sistemas socioecológicos con tanta vulnerabilidad socioambiental. Poco para explicarlo como en palabras más sencillas es que la pobreza genera más degradación y la degradación ambiental genera más pobreza. Es decir, es un círculo ahí vicioso y hay que romperlo de alguna manera. Entonces, un poco mi propuesta para romper ese tipo de círculos de retroalimentación negativa en sistemas socioecológicos como estos es abordar el territorio, en este caso ese borde urbano, como un recurso de uso común. Entonces ahí usé este concepto de Ostrom para proponer unos caminos digamos, de gestión sostenible
con la comunidad, pero también con los actores institucionales, ¿no? Desde esa idea de gobernanza policéntrica. Entonces, esa es una propuesta que hice desde esa reflexión con mucho trabajo de campo. Ahí, un poco a diferencia de los otros compañeros, yo tuve la fortuna de poder ir a la comunidad, pues porque yo trabajo allá. Entonces iba, por supuesto, con toda la parafernalia en ese momento, con vestidos así, súper super tapado, ya ustedes recuerdan cómo era, parecía otro mundo. Bueno, así iba yo a la comunidad a hacer los talleres. Y bueno, digo la fortuna porque sé que es complejo fue complejo para la mayoría de los compañeros de poder hacer ese trabajo de campo. Entonces, yo pude hacer los talleres y de verdad fue bien interesante. Además, con todas las dificultades, de verdad era como un fresco, se puede decir, para la gente poder socializar, ¿no? Aunque fuera en un espacio abierto, y poder seguir hablando de estos temas que para ellos siguen estando en su cotidianidad, pero por causa del aislamiento, pues ya no, casi que no se podía hablar de eso, pues en lo público. Entonces, logré afortunadamente hacer el ejercicio, los talleres, las entrevistas, presencialmente. Y bueno, salió un trabajo bien interesante que yo lo hice a modo de paper académico, ¿no? Porque tenía la intención de poder, ¿no?, publicar académicamente. Ya lo envié también a revistas. Y entonces esto para decir que también pues la maestría me dio esa posibilidad, no solo, no de, digamos, como el caso de los otros compañeros, como de presentar un proyecto aplicado no sé, como el de Dani de pronto, con una propuesta en términos como de proyecto. Esto yo lo hice también como paper de investigación. Entonces, me gustó mucho como esa flexibilidad. Creo que se permiten, ¿no?, todo este tipo de propuestas. No sé quién más lo hizo, si lo habían hecho antes, pero ahí puse a Julia a consultar, y bueno, chévere que salió. Y bueno, y también otra cosa bonita es que, pues como yo trabajo en esa zona, pues he podido incidir o influir de alguna forma en esos actores institucionales para que asuman o para que sigan ese camino que propuse en la investigación. Y hoy la ciudad está hablando de la Virgen, ¿no?, desde el enfoque de gobernanza. Y eso es muy importante, Carolina, por ejemplo, tú que veías desde la investigación tuya, que definitivamente hay una debilidad institucional altísima, ¿no? Un poco lo que yo encontré es que había una vulnerabilidad institucional altísima. Entonces, estos ejercicios de gobernanza permiten avanzar, ¿no? Y ir como cercando el camino. Entonces, bueno, eso es lo que les quería contar de mi experiencia en esta etapa. No, y yo creo que los tres, como les decía, son trabajos muy notables que yo recomiendo a la persona que está conectada y a los que vean este video que los consulten en nuestro repositorio, porque yo creo que ahí hay muchas herramientas que son aplicables no solo al territorio de Bello Oriente, no solo a la Ciénaga, no solo a Pescadores 1 y 2 en Turbo, sino que de verdad hay un esfuerzo muy grande por trabajar unas herramientas, unas estrategias que desde el modelo de gobernanza o desde esas rutas hacia las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, o desde las estrategias de movilidad con enfoque de género. Creo que hay muchas herramientas que nos sirven y que pueden extrapolarse a otros territorios, obviamente bajo una lectura responsable del contexto, pero creo que ustedes hicieron un esfuerzo muy grande por ir filtrando y por ir llegando como unas respuestas que fueran aplicables. Obviamente esos procesos toman tiempo, pero ya hablar de que hay una agenda instaurada, una conversación en la que se incluya ese modelo de gobernanza, o hablar de que hay una posibilidad de que se apliquen esas metodologías a otros territorios, o que, Dani, como hablábamos al principio, antes de que empezara la conversación, de que se haya profundizado desde esas herramientas conceptuales que desarrolló el trabajo de grado
hoy en lo que se está en su trabajo profesional. Creo que eso es clave y creo que eso es una búsqueda que siempre tenemos en la maestría y que muchos estudiantes llegan a ella, pues por la orientación de los profesores, pero también pues por ese nivel de obsesivo al que se convierte pues este trabajo de grado, que es algo pues personal, que ya se vuelve pues como un vínculo emocional entre el trabajo de grado y nuestros estudiantes. Ya estamos pues por terminar, estamos un poquito pasados de tiempo, pero yo quisiera concluir esta conversación pues agradeciéndole su participación, pero quisiera que nos dejaran como un mensaje, 2 palabras que ustedes creen pueden ser advertencia o recomendación o palabras de ánimo para esas personas que quieran embarcarse en este viaje con Urbam y con nosotros en la maestría. Ustedes si pudieran resumir en una palabra o 2 palabras esa experiencia de la maestría, ¿cómo lo harían? Que, así a modo de advertencia, a modo de recomendación o a modo de palabra de ánimo, como quieran abordarlo para esos futuros aspirantes del programa. Esta no estaba en el cuestionario que les pasé, es una pregunta sorpresa. Juli, empieza, si quieres empiezo yo, o empiezo yo que nunca empezaba con esto. Hágale, Caro, adelante. Y Dani. No, yo creo, Juli, así como en 2 palabras, digo que hacer la maestría es tener la valentía de salirse por completo de la zona de confort y de que ahí salgan cosas muy chéveres. Creo que ese es el mensaje. Mari. Bueno, yo diría que bueno, es un reto para el conocimiento, es decir, podemos traer muchas preguntas, como yo ya las llevaba listas, mis preguntas, pero luego de estar en el espacio y conocer esas distintas miradas, las preguntas cambian. Entonces, estar preparados, ¿no? para ese reto de hacerse nuevas preguntas, de ajustar la pregunta, y de eso se trata, ¿no? El aprendizaje. Entonces, así la resumiría. Super, ¿y Dani? Sí, Juli, no, yo creo que es coherente como con lo que hemos discutido pues en este espacio, y yo creo que la maestría es enfrentarse como al dolor de las primeras discusiones con personas muy distintas, con formaciones muy diferentes, pero con la seguridad y con la certeza que justamente ahí van a estar los mayores aprendizajes de la maestría, en la diversidad de visiones sobre asuntos, digamos, en común. Entonces, yo creo que es un inicio doloroso y un poquito difícil e incómodo, pero que definitivamente va a tener unos resultados pues, de crecimiento profesional enorme para todos los que hagan la maestría, con toda seguridad. Bueno, mil gracias a los 3. No sé si Caterine, que está conectada, tiene alguna pregunta. Pues puede escribirlo en el chat, o si no, pues damos por concluida esta sesión. De nuevo, pues muchas gracias a los 3. Un gusto verlos, así sea de manera virtual, y de nuevo pues están invitados, como todas las personas que vean este video, a nuestra celebración de los 10 años de Urbam, y que será el próximo sábado 30 de octubre, todo el día. Tendremos diferentes actividades de siembra, bueno, una agenda cultural pues bien rica. Y nada, invitarlos también a los que deseen conocer más de la maestría, que visiten nuestro sitio web, que vean nuestras publicaciones, que vean el repositorio de los trabajos de grado, y si tienen alguna pregunta, pues que nos busquen. Y nada, mil gracias de nuevo por su generosidad, por su tiempo. Sabemos que es una hora pues complicada después de un lunes iniciando semana laboral. Entonces nada, un abrazo para los 3 y de nuevo pues mil gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias, Juli, Muchas por la gracias. invitación. Me encantó verlos, Dani, Caro. A mí también. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. Listo, un Que estén muy abrazo. bien. Saludos. Un abrazo, Lo chao. mismo, chao. Saludos a todos. Chao. Chao, Mari.